En la naturaleza existe una gran diversidad de seres vivos. Todos somos diferentes. Esta variabilidad está determinada por una macromolécula denominada ADN. Es el ácido desoxirribonucleico, que es importante porque contiene la información genética que permite a la mayoría de los seres vivientes funcionar, crecer y reproducirse. Una de las principales funciones del ADN es el almacenamiento de la información a largo plazo. En 1953, Watson y Crick establecieron que el ADN es una molécula donde reside la información genética de todos los seres vivos, y establecieron 3 niveles de estructura: la estructura primaria, la secundaria y la terciaria, siendo la primaria la unión de nucleótidos, la secundaria una hélice bicatenaria y la terciaria el plegamiento del ADN en la célula. A continuación te explicaremos la estructura primaria y secundaria. La primaria es la unidad básica para la construcción de un ADN. Es una estructura simple de un polímero, que está compuesta por un grupo fosfato, un azúcar, en este caso desoxirribosa, y bases nitrogenadas como timina, guanina, adenina y citosina. Estos 3 componentes se unen entre sí y forman una unidad más pequeña denominada nucleótidos, que miden 3,4 angstroms. Los nucleótidos se unen uno tras de otro mediante enlaces fosfodiéster covalentes, quedando en un extremo un grupo fosfato libre y en el otro extremo un azúcar libre. Estructura secundaria. Una molécula de ADN contiene 2 hélices antiparalelas enrolladas a manera de doble hélice, que se mantienen juntas gracias a fuerzas denominadas puentes de hidrógeno. Estos se encuentran entre las bases nitrogenadas. Se producen gracias a la carga parcial de electronegatividad entre el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Es más, dependiendo de la estructura de las bases nitrogenadas, tenemos 4 tipos de nucleótidos, apareados de 2 en 2. La timina con adenina formando 2 puentes de hidrógeno, la guanina con la citosina formando 3 puentes de hidrógeno. Estas siempre se mantendrán unidas de esta forma gracias a la complementariedad que existe, siempre con 2 puentes de hidrógeno y con 3 puentes de hidrógeno. A estas bases las podemos clasificar en 2 grandes grupos: purinas, aquellas que tienen 2 anillos, un hexagonal y un pentagonal, y las pirimidinas, aquellas que tienen un solo anillo hexagonal. De esta manera tenemos una molécula de ADN con hélices antiparalelas, es decir, que tienen una orientación distinta. Esto lo podemos notar según la numeración en los carbonos de su desoxirribosa, teniendo siempre en cuenta los carbonos que se asocian al grupo fosfato, como lo son 5' grupo fosfato, 3', 5' grupo fosfato, 3', 5' grupo fosfato, dándonos una dirección de 3', 5'. Su antiparalela tendría una dirección de 3' grupo fosfato, 5', 3' grupo fosfato, 5', 3' grupo fosfato, dándonos una dirección de 5' a 3'. Siempre en una cadena tenemos un grupo fosfato terminal y un grupo desoxirribosa terminal. En este ejemplo tenemos el grupo fosfato 5' terminal y aquí tenemos el grupo desoxirribosa 3' terminal. Una molécula de ADN en un giro contiene 3.34 nanómetros. La distancia entre sus bases nitrogenadas es de 0.34 nanómetros. La distancia entre las hélices es de 2 nanómetros, dándonos un radio de 1 nanómetro, es decir, la distancia entre los puentes de hidrógeno y las cadenas o hélices.